Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy comenzamos con un nuevo programa de Salta Sos Vos. Mi nombre es Facundo Camacho y en esta oportunidad hemos decidido hablar acerca del presupuesto municipal 2022 de la ciudad de Tartagal. Como en este programa tenemos, y como en todos los programas, tenemos un programa bastante agitado con los tiempos, vamos a hacer esta editorial económica en términos generales acerca del presupuesto 2022 y en otros programas vamos a hablar de una forma más específica. Así que por favor, señor director, vayamos por favor con la primer placa, ¿sí? Fíjense, en la primera placa lo que vemos es que el presupuesto 2022 del presente año de la Municipalidad de Tartagal, cuya gestión municipal, ¿sí?, está a cargo de la Intendencia Mario Mimesi, ¿sí?, del Partido Unión Cívica Radical de Juntos por el Cambio, en donde podemos ver que el presupuesto de este año estuvo cerca de los 2.000 millones de pesos, ¿sí? Más precisamente 1.998.468.748 pesos con 59 centavos, ¿sí? El presupuesto 2022. En la siguiente placa lo que podemos ver aquí es un análisis de la composición de los fondos del presupuesto municipal, ¿sí? Allí tenemos arriba, ¿sí?, la cifra total del presupuesto municipal y lo que vemos abajo son los fondos municipales y los fondos nacionales y provinciales. Fíjense en que de los fondos municipales son apenas el 15,06%, ¿sí? Es decir, que los ingresos del municipio solamente representan el total del presupuesto municipal apenas el 15,06% en concepto de tasas municipales, en su mayoría. Luego tenemos algunos otros derechos, pero en su mayoría son tasas municipales en donde representan apenas el 15,06%. Y luego lo que tenemos son los fondos nacionales y provinciales que representan, fíjense, el 84,94%. Y de este porcentaje tan alto, prácticamente el 85%, la mayoría de estos fondos son de origen nacional y luego tenemos de origen provinciales, ¿sí? Por último, obviamente, tenemos los fondos de origen municipal, netamente municipal, con apenas el 15,06%. Esto habla de la gran dependencia financiera que tiene el municipio, la municipalidad de Tartagal, con respecto a el gobierno de la provincia y el gobierno nacional. Esto es muy importante porque significa que el intendente o la gestión municipal tiene que tener una buena sintonía con el gobierno de la provincia y el gobierno nacional para su correcto desenvolvimiento en el año, ¿sí? Tener solamente un 15,06% de la recaudación propia de lo que se necesita para sostener a un municipio es demasiado poco y podemos decir entonces sin ninguna duda de un presupuesto y de un municipio pobre en lo financiero, ¿sí? Es decir, que la Municipalidad de Tartagal financieramente es pobre porque tiene una gran dependencia de los fondos nacionales y provinciales. Sabemos que el intendente de la ciudad de Tartagal es del Partido Unión Cívica Radical, distinto al partido que está a cargo del gobierno de la provincia y del gobierno de la nación. De hecho, la mayoría de los fondos que recibe la Municipalidad de Tartagal son de fondos nacionales, en donde ese gobierno nacional está recibiendo constantemente críticas por parte del intendente de la ciudad de Tartagal. Fíjense en la siguiente placa, del 100% de los gastos corrientes, el 49% prácticamente, ¿sí?, el 50%, ¿sí?, el 49% son gastos, ¿sí?, de personal, ¿sí?, gastos de personal. Fíjense, más de 861 millones de pesos se destinan del 100% de los gastos corrientes, ¿sí? Y fíjense en abajo tenemos lo que se gasta para sueldos de la planta política en 72 millones de pesos. ¿Por qué les doy este dato? Porque fíjense a continuación en la siguiente placa, lo que vemos acá son los gastos, por ejemplo, para ayuda a carenciados que son de 61 millones de pesos. Es decir que
en este ítems se gasta más en sueldos políticos que en ayuda a carenciados. O también fíjense en la pauta política que tiene el intendente de la ciudad de Tartagal, la municipalidad de Tartagal, su gestión, en 18 millones de pesos, y en el último ítem tenemos 10 millones de pesos destinados a acción social, ¿sí? Entonces, lo que queremos mostrar aquí en este análisis es el orden de prioridad por parte de la gestión municipal del intendente Mario Mimesi, ¿sí? Nuevamente aquí en la siguiente placa vemos, ¿sí?, lo que se destina en sueldos de la planta política, de su gabinete político, y lo que se destina más abajo, por ejemplo, en el bacheo, en el arreglo de calles, 8 millones de pesos apenas. Más abajo tenemos 4 millones de pesos para el mejoramiento de plazas, de espacios verdes. En estas placas nos olvidamos de poner, pero también está en el presupuesto municipal destinado 6 millones de pesos para todo el año, ¿sí?, en lo que son la remodelación, ¿sí?, de los centros vecinales, una promesa por parte del intendente de la ciudad de Tartagal durante su campaña en el año 2019. De hecho, fíjense, mostremos en pantalla completa un video de un centro comedor infantil del barrio 9 de Julio de la ciudad de Tartagal, donde está abandonado, ¿sí? Esto habla del orden de prioridades, ¿sí? Fíjense en cómo se gastan muchísimo más dinero en publicidad política o en los sueldos de la planta política que en este tipo de cosas. Y luego fíjense de este video, allí una foto, una imagen de la Secretaría de Gobierno, allí en las islas, ¿sí?, tomándose unas vacaciones, mientras que por otro lado tenemos centros vecinales en mal estado. Más allá de que muchos vecinos hablan de que se necesita la participación de los mismos vecinos para poner en buenas condiciones todos estos centros vecinales, el intendente en su campaña 2019 prometió trabajar junto a los vecinos para que se pongan en perfectos estados todos estos centros comedores, centros vecinales de toda la ciudad de Tartagal, ¿sí? Y bueno, en las siguientes placas tenemos obviamente allí certificado que todos estos datos son del presupuesto municipal. Bueno, justamente antes de terminar con esta editorial económica, a mí me gustaría que Constantino Camacho, estamos con Constantino Camacho, con el abogado, nos gustaría de que nos brinde una opinión, ¿sí?, política, económica, ¿sí?, acerca del análisis financiero que acabamos de hacer, ¿sí? ¿Qué tal, Constantino? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Facundo. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, sí, estaba viendo esto lo manejas mucho mejor vos seguramente, pero veía los números y la verdad que es un poco curioso el modo en que está ordenado, ¿no? Vos sabés que en principio parece ser solamente una planilla de Excel, sí, pero en realidad los presupuestos son una expresión de la estructura de planificación y proyecto idea que uno tiene. En el presupuesto uno debe plasmar la política que quiere llevar adelante. Tal cual. Se expresa en papeles lo que uno tiene en ideas. Tal cual. Entonces, si yo tendría que marcar algo que por mi característica yo prefiero ir a las cuestiones sustanciales, sí, eso refleja la idea que se tiene. Y esa diferencia en los montos que ustedes mostraban acá, sí, sí,
qué sé yo, 72 millones de pesos para sueldo y 10 millones de pesos para acción social o incluso 18 millones de pesos para publicidad política. Como vos decías, es una manifestación de las prioridades que tiene este gobierno. Me parece que desde lo político, hoy Tartagal está en la necesidad de otro perfil de intendente. Sí. No personificando. Hablando creo de la gestión. Hablando de la gestión de la política. Creo que estamos acostumbrados, de hecho, del intendente administrador, es decir, el intendente que simplemente administra. Sí. Nosotros en alguna oportunidad insistimos en la necesidad de una figura, de una intendencia, de un intendente que tenga visión a futuro, que planifique, que proyecte, que con una formación y una mirada que piense a futuro. Es decir, Constantino, que si estamos hablando de un presupuesto municipal pobre en lo financiero y en sus prioridades estamos hablando de una gestión pobre, de una mirada pobre, de una proyección pobre por parte de la gestión municipal. Es que eso es una, le diría, es una planificación para el día a día. Bien. No hay un programa, un proyecto de ciudad a construir. Para los próximos 10, 20 años. No está. No existe. Pero eso se refleja en el presupuesto. Tartagal necesita cambiar su matriz productiva, necesita buscar nuevos ingresos, generar nuevas actividades que le permitan salir de esta situación, porque si no seguimos en la misma historia. Necesitamos revertir ese 15% de recaudación propia municipal contra un 85% de fondos nacionales y provinciales. Exactamente. Eso es lo que hay que cambiar. Por eso es que vos hablas del cambio de la matriz productiva. Sí. Del cambio de la mirada de Tartagal. Y lo que yo veo es que no puede uno presentarse u ofrecerse como un cambio o una renovación cuando se hace más de lo mismo. Más de lo mismo. Distinto, por ejemplo, en la provincia. Pero hablando hay un proyecto de planificación. Exactamente, por eso hablando de los temas de fondo, porque se puede decir, ponemos más focos, perfecto, o que se hacen más cosas, pero no es lo sustancial. No es lo sustancial porque la situación de la ciudad de Tartagal se sigue profundizando, es decir, lo que teníamos ya hace tiempo se sigue profundizando. Y como vos decías, en Salta, si bien le falta, pero ya hay esta visión, por ejemplo, a través de la minería, de este cambio de la matriz productiva, de generar en Salta otros ingresos y otras actividades. De generar más puestos de trabajo, por ejemplo, que con la minería se generaron ya 15.000 puestos de trabajo. Exacto. Bueno, en Tartagal, y el mayor inconveniente en la ciudad es que no hay equipo tampoco. Es decir, el gabinete tampoco acompaña. No acompaña el intendente ni tampoco su gabinete. Es que cuando la cabeza no funciona como tiene que funcionar, no se puede esperar otra cosa del resto. Entonces, esto que vos mostrás que se refleja ahí, lógicamente es lo que se transmite abajo, son los que, y además la falta además de la experiencia de no conocer los pasillos del poder, de los diferentes programas que existen a nivel nacional, a nivel provincial, para articular, para generar nuevos ingresos en Tartagal. No solamente esa falta de experiencia, porque, a ver, uno puede quizás tener cierta falta de experiencia, pero cuando eso se sustenta además en una falta de idea, de creatividad, de formación, de visión, de vocación, se agudiza más todavía el problema. Ese es el mayor problema que tiene la ciudad. En algún momento nosotros hablábamos de la fuga de materia gris.
Sí, en Tartagal, sí. que es producto de estas políticas. Todos los jóvenes quieren irse, escapar, todos los que tienen la posibilidad, porque hay muchos jóvenes que no tienen la posibilidad de quizás proyectarse, de quizás poder estudiar, de quizás poder tener un trabajo dentro de todo estable en la ciudad de Tartagal, y los que sí tienen la posibilidad de hacerlo se escapan de esa realidad. Y allí está la responsabilidad de los funcionarios. Y es una cuestión natural, van en búsqueda de una oportunidad. Entonces yo insisto con esto, no puede presentarse como algo distinto, algo que en lo sustancial hace lo mismo. 18 millones en publicidad, pero 8 millones de pesos en bacheo. Claro. Se nota que la política es la misma. Sí. Y eso se refleja. Lo que ocurre es que muchas veces estos papeles no son públicos. Claro. Entonces, parece ser que hay algo distinto, pero es lo mismo, en el fondo es la misma política. Bien. Y eso es en realidad lo preocupante. Eso es lo que esta realmente falta de hay que visión, cambiar. la falta de visión, la falta de planificación, la falta de creatividad, pero que eso se sustenta en la falta de que no hay equipo, lamentablemente. Y no lo digo tanto como una crítica, lo decimos casi como penosamente, Claro. como lamentándonos, porque Con tristeza lo es así. decimos. Muchas gracias por tu aporte. No, gracias a usted. Seguimos con más Alta Sos Vos.